Hoy evidentemente no es momento en esta comparecencia de discutir sobre cuestiones que son reales y existen, sobre sectarismo en la universidad, politización de la lengua, formación teledirigida, adoctrinamiento, porque existe y seguiremos denunciándolo, pero hoy estamos a lo que estamos. Desde mi grupo parlamentario esperábamos que nos contara algo más de lo que ya hemos leído en los medios. Nos preocupa el tema de lo último que ha señalado, las becas. Las becas no solo está muy bien que se incrementen por la situación en la que estamos, que se haga un esfuerzo económico, pero no entendemos cuál es la razón para reducir las exigencias académicas para llegar a obtener la beca. De lo que se trata es de que si una situación de crisis económica producida por la crisis sanitaria deja en inferioridad de condiciones a familias, a jóvenes que si no se hubiera dado esa situación hubieran accedido a la beca, una cosa es eso, y otra cosa es decir no, y además ahora no va a ser un 6,5, no va a ser solo un 5. Ya, ¿pero por qué? Nos preocupa que se abra la colaboración mucho más allá, ¿no?, de nuestro círculo de amigos, ¿no? Y que haya pues una transparencia en los contratos y a ver, que claro, el estado de alarma está muy bien para justificar adjudicaciones directas y a dedo, pero bueno, a ver, se podría disimular. Y en fin, por último, nos preocupa sinceramente la semipresencialidad. Pues vamos a ver, mire que no hemos previsto la pandemia, pero el futuro ya está súper previsto. O sea, no vamos a tener hasta febrero clases presenciales. Sí, en prácticas, pero no en teoría. Universidad online, oiga, pongamos los medios, pero ya veremos qué pasa en septiembre. No pasa nada y se puede implementar de hoy para mañana. Eso, desde luego, tampoco es una razón académica. Muchas gracias, señor presidente.